Hola, ¿cómo están? Bueno, con la clase de hoy podríamos decir que damos comienzo a la unidad número 2 de la materia, que está relacionada con el teatro. Para ver reflejado todo lo teórico que veamos en un texto literario, vamos a estar leyendo Noche de Reyes de William Shakespeare, que obviamente es un texto dramático. Pero antes de comenzar a leerlo, quisiera que sepan con precisión qué es un texto dramático o un texto teatral, cuáles son sus características, cómo es su estructura y qué podemos encontrar dentro de él. En primer lugar, en esta diapositiva tenemos una definición de lo que es un texto dramático. Según lo que plantea la diapositiva, un texto dramático o teatral es aquel que presenta algún episodio o conflicto por medio del diálogo y las acciones de los personajes. Esto está claro. Ahora, un texto dramático es concebido por un dramaturgo con el fin de que se represente en escena, es decir, que se convierta en espectáculo. Quienes escriben textos dramáticos son llamados dramaturgos. ¿Y con qué fin lo hacen? Con el fin de que eso que escriben pueda ser representado. Pasemos ahora a las características de un texto dramático. Leamos la diapositiva, que dice así. Un texto dramático se desarrolla a partir de los diálogos de los personajes y de las acciones que realizan. Es decir, que el drama avanza a partir de lo que se dice y lo que se hace en escena. En los textos dramáticos no hay un narrador que exprese los pensamientos o sentimientos de los personajes, sino que cada personaje queda definido únicamente por sus palabras y por lo que otros personajes dicen sobre él. La caracterización externa de los personajes puede estar marcada en acotaciones de vestuario, maquillaje, iluminación, etc. En resumen, ¿cuáles son las características centrales de un texto teatral o dramático? En primer lugar, un texto dramático se desarrolla, digamos que avanza, a partir de los diálogos y de las acciones de los personajes. En un texto dramático vamos a encontrar, a diferencia quizá de en una novela, en donde hay mucha descripción, vamos a encontrar mucho diálogo y mucha acción de parte de los personajes. Otra característica del texto dramático es que no presenta un narrador que exprese lo que piensan o sienten los personajes, como podemos encontrar en un cuento o en una novela, en otro tipo de texto literario. Nosotros vamos a saber lo que piensan o lo que sienten los personajes por justamente, como decía anteriormente, lo que hacen, por lo que dicen, y también por lo que los demás, los que están a su alrededor, comentan de él. Además, también vamos a poder saber cómo es un personaje a partir de las didascalias que están incluidas en un texto dramático, que más adelante vamos a saber bien qué son. Pasemos ahora a lo que tiene que ver con la estructura de un texto dramático. Según la diapositiva, un texto dramático se organiza generalmente en actos y escenas. A diferencia, por ejemplo, de una novela que se subdivide generalmente en capítulos, en un texto dramático encontraremos actos dentro de los cuales hay escenas. Los actos se indican, como dice la diapositiva, con una bajada de telón o un apagón de luces y marcan un cambio en la estructura narrativa, por ejemplo, introducción, nudo y desenlace. Cada acto suele conformarse por un conjunto de escenas que corresponden al ingreso o salida de algún personaje. Entonces, en otras palabras, los textos dramáticos se encuentran subdivididos en actos, primeramente, que son generalmente entre 3 y 5 actos.
Esos actos marcan cambios en la estructura narrativa de los textos. Marcan una introducción, un nudo y un desenlace de la narración. Dentro de esos actos, que son como capítulos de un texto dramático, hay un conjunto de escenas dentro de cada uno de esos actos. Las escenas marcan el ingreso o la salida de los personajes. Todo esto lo vamos a poder ver bien, cuando leamos Noche de Reyes. Van a encontrar distintos actos, los actos en los que está subdividido este texto dramático, y dentro de esos actos un conjunto de escenas que marcan, como dice la diapositiva, cuándo ingresa y cuándo se retira de escena un personaje. Pasemos por último a ver qué es lo que hay dentro de un texto dramático. Como bien decíamos anteriormente, sí, dentro de un texto dramático hay escenas. Pero ¿qué hay dentro de las escenas? En primer lugar, lo que hay son parlamentos. Que los parlamentos pueden ser diálogos, si tienen lugar entre dos o más personajes, monólogos, si el personaje habla consigo mismo, si el personaje habla solo, o apartes, si un personaje pretende hablar sin que otros personajes lo oigan. ¿Vieron que en muchas obras de teatro algunos personajes hablan solos en medio de una escena con otros personajes, refiriéndose a lo que está pasando en ese momento y sin que el resto lo escuche? Bueno, eso sería una parte. Demos un ejemplo. Imagínense una escena entre una pareja y su hijo. La pareja estaría discutiendo. Y en un momento, mientras la pareja lo hace, el hijo diría algo por lo bajo sin ser oído por sus papás. Eso que diría ese hijo sería una parte, ¿sí? Como bien dice abajo la diapositiva, los parlamentos, los diálogos, los monólogos, los apartes, se escriben después del nombre del personaje seguido de punto y raya de diálogo, como sabrán. Además de parlamentos, lo que podemos encontrar dentro de las escenas son didascalias, que están introducidas dentro de los parlamentos, dentro de los diálogos, dentro de los monólogos y dentro de los apartes. ¿Qué son las didascalias, también llamadas acotaciones escénicas? Veamos. Las didascalias son indicaciones para la representación de la obra. Esa información que está dentro de las didascalias colabora con la idea que se hace el lector de la obra, al tiempo que sirve de guía para los directores, actores, escenógrafos y el resto de los especialistas que trabajan en la puesta en escena, es decir, en la transformación del texto teatral en un espectáculo. En otras palabras, las didascalias lo que son es indicaciones para la interpretación de la obra, ¿sí? Para cómo tiene que ser representada y puesta en escena. Ahora, en función de en dónde se ubican las didascalias dentro de un texto, dentro del texto dramático, pueden ser externas o internas. Veamos cuáles son las didascalias o las acotaciones externas. Son las que se encuentran al comienzo de la obra, de un acto o de una escena, y suelen contener información sobre la escenografía, el vestuario o las acciones de los personajes antes de comenzar la escena. Las didascalias externas entonces son las que aparecen en el comienzo de un acto o de una escena. Como ejemplo les traigo una didascalia que está presente en la primera escena del primer acto de Noche de Reyes, que dice lo siguiente: aposento en el palacio del duque, aparecen el duque, Curio y señores músicos tocando. Esa didascalia que está en el inicio del primer acto y en el inicio de la primera escena, lo que indica es el lugar en donde tiene que ser representada la acción, en un palacio, y las acciones que tienen que venir desarrollando los personajes, tocando música y los personajes que aparecen también, el duque y Curio. Ahora, además de didascalias externas, también hay didascalias internas. Estas son las que están dentro de los diálogos, o de los parlamentos en general, digamos,
y suelen referirse a la forma en que los personajes dicen los parlamentos, a quién se dirigen, en qué tono, con qué intención, si hacen algún gesto o movimiento, etc. Entonces, a diferencia de las didascalias externas, las didascalias internas se encuentran dentro ya de los diálogos, de los parlamentos, de los personajes. No se encuentran fuera de esos parlamentos, digamos, al inicio de una escena o de un acto, sino que se encuentran dentro de la obra propiamente dicha. Y un ejemplo de didascalia que encontré en Noche de Reyes es la siguiente. El personaje de Olivia está hablando en un momento y se introduce una didascalia entre paréntesis que dice levantándose el velo. Esa didascalia indica cómo es que tiene que actuar, cómo tiene que representar lo que está diciendo o lo que está haciendo Olivia. En este caso, levantándose el velo. Sería una didascalia relacionada con un movimiento y con un gesto. Bueno, habiéndoles hecho entonces esta especie de introducción al texto dramático, podríamos comenzar a leer brevemente Noche de Reyes de William Shakespeare. Pero antes, quisiera que lean unas escenas de una obra de teatro y que trabajen sobre ello teniendo en cuenta lo que vimos hoy, lo que yo les expuse en este video, para la semana que viene. Una vez que esa actividad esté concluida, que ustedes tengan un primer acercamiento a un texto teatral, podremos comenzar a leer la obra así, Noche de Reyes de William Shakespeare. Bueno, muchas gracias por escucharme, les mando un abrazo muy grande a todos y todas y espero que se encuentren muy bien.